¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz. Buenas noches a todo nuestro amable auditorio. Bienvenidos, mi nombre es Ever Aguilera, como parte de un ministerio cristiano apoyado por varias iglesias. Estamos aquí, como pastor invitado, para traer a ustedes la palabra de Dios, y también nos acompaña nuestro hermano Servando en el manejo ahí de las redes sociales. Les dejamos un número de WhatsApp por el cual pueden estar en contacto con nosotros y hacernos preguntas o comentarios respecto al tema que traemos hoy. El número es 8717-435749. Estamos en Radio Fórmula Torreón, en el 105.9 de FM y en el 740 de AM. Repito el número de WhatsApp, 8717-435749. Bien, el tema de hoy que traemos es el pecado de la amargura. Y a lo largo de esta hora queremos tratar de responder estas preguntas, como ¿qué es lo que enseña la Biblia respecto a la amargura? ¿Pueden acaso los cristianos caer en dicho pecado? ¿Cómo reconocemos la amargura en nuestros corazones? ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? Y sobre todo, ¿cuál es la solución a ella? Aquellos que nos escuchan pudieran ser algunos de ellos no ser cristianos propiamente, pero con toda seguridad en algún momento este pecado ha llegado a tu vida. Y si nos acompañas podrás saber y conocer la solución de Dios a ello. Así que comenzamos con este tema, pues, el pecado de la amargura, y vamos a ver en primer lugar cuál es el lugar que las Escrituras le dan a este pecado, cómo lo define o con qué lo relaciona. Si nos está escuchando, vamos a estar abriendo la palabra de Dios, vamos a estar leyendo algunos versículos y podrá darse cuenta lo que la Biblia dice acerca de esto. En el libro de Ruth, capítulo número 1, verso 20 al 21, dice la palabra de Dios: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En esta mención de la Escritura, amargura está relacionada con la aflicción. También tenemos en 1 Samuel, capítulo número 1, verso del 8 al 10, dice: y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora, estos versículos relacionan la amargura con la aflicción, y yo creo que la primera pregunta que nos despierta esto es si acaso la aflicción es pecado. Pero no, tener una aflicción no es pecado. Entonces, cuando hablamos de amargura, nos vamos a referir al pecado de cómo reaccionamos hacia la aflicción o hacia las cosas adversas. Otro pasaje en el Antiguo Testamento dice así, de esta manera. Deuteronomio 32, verso 32 al 33, dice: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Si nos damos cuenta, este pasaje está hablando de la amargura, pero enfatiza que hay cierto veneno, cierta cosa agria en lo que consiste la amargura.
Así que es importante, pudiéramos preguntar, ¿es importante estudiar o saber lo que la Biblia dice acerca de la amargura? Pues sí, la Biblia manda en un versículo en Efesios capítulo 4, verso 31, dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, para nosotros es importante traer a su consideración lo que la Biblia enseña acerca de la amargura. Ya sea usted un creyente o no, usted puede aprender mucho de esto y sabemos y confiamos en que se va a beneficiar. Los cristianos pueden ser atacados con este pecado. A veces yo he conocido a algunas personas que ciertamente cuando ven la vida de muchos creyentes en aflicción, dan a entender como si el creyente no debía pasar por la aflicción, que él vive en victoria, que él siempre debe estar contento. Y hay cierta verdad en eso, pero hay veces que llega la aflicción y si no estamos preparados, podemos llegar a tener este pecado de amargura. ¿Has visto acaso a un cristiano con amargura en su corazón? Si tú te congregas en una iglesia, ¿has visto a alguien que su corazón, después de alguna aflicción, haya respondido de forma inapropiada a la voluntad de Dios? A nadie, a ninguno de nosotros nos gustaría pasar por cosas malas, pero la Biblia enseña que muchos creyentes en esta vida van a pasar por dificultades y la Biblia nos enseña que debemos responder apropiadamente a cada una de estas circunstancias. Quiero citar a un pastor llamado Jonathan Edwards en su libro de los afectos religiosos sobre la válida experiencia cristiana. Dice él algo así: el cristiano no es de perfección absoluta. Aún así, sí afirmo que donde quiera que el verdadero cristianismo esté obrando, tendrá esta tendencia y promoverá este espíritu, es decir, de buscar la perfección a la que el Señor nos llama, a la santidad, a la maduración. Pero las Escrituras no saben nada de cristianos verdaderos con un espíritu egoísta y contencioso y enojado. Así que sean las experiencias religiosas de una persona, si su espíritu está bajo el control de la amargura y el rencor, no tiene derecho a pensar que haya sido convertido de verdad. Todos los creyentes de verdad están bajo el gobierno del Espíritu de Cristo, que se parece al de un cordero o una paloma. Todas las emociones verdaderamente espirituales nutren este espíritu. Y es lo que nos comparte Jonathan Edwards. Así que es importante estudiar esto porque muchas personas que profesan fe han pasado años bajo la amargura. Y esto nos dice dos cosas. Y son lamentables, no son cosas que nos agrada decir, pero son cosas que son evidentes. Una de ellas, que muy probable esas personas no son creyentes y necesitan arrepentimiento. O número dos, si son creyentes, han servido a Dios de una manera deficiente y ahora necesitan saber que la gracia de Cristo puede renovarles para su honra y su gloria. Así que nuevamente quiero citar lo que dice Efesios, donde dice: quítese de vosotros toda amargura. Es un mandato divino en que debemos buscar y hurgar en nuestros corazones y que la amargura no tenga lugar en ellos. El enojo, la ira, la gritería y la maledicencia y toda malicia también deben ser quitadas. Quiero compartirles también lo que dice Hebreos, capítulo número 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que estas dos advertencias deberían ser suficientes para nosotros, que Dios en su palabra nos enseña que debemos estar alerta contra este pecado. ¿Por qué? Porque inclusive ahí el versículo nos dice: mirad bien. Significa que muy seguramente la amargura se esconde detrás de ciertas conductas, de ciertas actitudes, y tenemos que estar atentos a esto. La amargura es pecado, porque Dios dice que lo es. Dice que debemos quitarla y debemos
cuidar que no sea sembrada entre nosotros. Ahora quiero de una manera muy, muy breve decir acerca de la palabra pecado. Algunas personas cuando nos escuchan decir pecado, piensan que es una palabra, y lo es, de hecho, horrenda, que es fea, que no deberíamos de mencionarla, o como si nosotros estamos juzgando a las demás personas, pero la palabra pecado no significa otra cosa más que rebelión contra Dios, una actitud de enemistad contra Dios, algo que está en el corazón de cada hombre y resiste a Dios. Así que cuando hablamos del pecado de la amargura, estamos hablando de esa contienda, de esa lucha que el hombre tiene contra Dios, una guerra que se resiste y que aunque ciertamente Dios ha puesto solución a ello, y más adelante vamos a ver algo al respecto. Bien, entonces tenemos todo esto que dice la Escritura como la amargura, y voy a dar una definición breve o vamos a llamarle sencilla, de la cual podemos partir e ir incrementando en concepto. ¿Qué es la amargura? El Nuevo Testamento define la amargura como algo punzante, porque la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, una palabra griega, es como de punzar, y también la raíz hebrea que se usa en el Antiguo Testamento es de algo pesado. Así que finalmente el uso en el griego se acuñó que la palabra amargura era algo pesado y punzante, algo que cala, que duele, que está ahí en lo profundo y que es difícil de quitar. Así que conforme avanzamos, nos vamos a dar cuenta de cómo podemos definir la amargura. ¿Cómo inicia la amargura? La amargura no tiene un lugar automáticamente cuando alguien me ofende o cuando yo paso una situación adversa. Hay personas que pueden pensar que la amargura es, me sucede algo malo o alguien me ofende y yo me enojo, eso es amargura. No necesariamente, sino que la amargura inicia con una reacción no bíblica o no apropiada, o mejor dicho, una reacción pecaminosa a la ofensa o a esa situación difícil por la que estoy pasando. Por lo general, la creemos que es injusta, es decir, decimos, nosotros no debíamos estar pasando por esto y por lo tanto creo que soy siendo ya sea maltratado por otra persona, o inclusive que Dios es injusto conmigo porque estoy pensando que yo soy bueno y que yo no merezco estas cosas. Ahí empieza la amargura. Ahora, no importa si la ofensa ciertamente fue intencional o no, si el ofendido no arregla la situación con Dios. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de la amargura en el corazón, hay personas que no notan esto, pero se empieza a liberar una lucha, una inconformidad para con Dios en el corazón cuando nos suceden cosas malas. La amargura le inducirá a usted o a mí a imaginar más ofensas de la misma persona, que inclusive pasa algo y fue a lo mejor accidental o no intencional, y luego empezamos a pensar que todo el tiempo esa persona quiere ofendernos, y no es así. La amargura es una manera de responder que a la larga puede convertirse en una norma de vida. Sus compañeros, los compañeros de la amargura, otros pecados que le acompañan, cuando nosotros somos poseídos por este pecado, por esta, mejor dicho, controlados o bajo este pecado de la amargura, es la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Todas estas cosas acompañan a la amargura, y de hecho, a veces si decimos, no, yo no soy una persona amargada, pero si nos damos cuenta que hay resentimiento, que hay sentimientos heridos, que hay envidia, que hay chismes, seguramente concluiremos en que también ha habido amargura en nuestro corazón. ¿Dónde se encuentra la amargura? Bueno, la amargura es el resultado de sentimientos muy profundos, quizás los más profundos de la vida. Hebreos 12:15, que leímos hace un momento, nos dice que
brotando alguna raíz de amargura, es decir, se encuentra en donde se asienta la personalidad de del hombre, de la mujer, en su corazón. Ahí es donde la amargura reside. Recuerdo que hace unos días que estaba leyendo también, la amargura es como una fábrica de pecados en el corazón. O sea, es una pequeña, un lugar donde se distribuyen otros pecados o se fabrican otros pecados, y eso es la amargura. Y la amargura ciertamente es algo difícil de desarraigar, está muy profundo en el corazón. Y casi siempre podemos ver tres cosas rápidamente en la cual se vuelve complicado la amargura desarraigar, porque es un pecado en el que el ofendido considera que la ofensa de otra persona o la circunstancia en la que está pasando es culpa de la otra persona, y aunque muchas veces es cierto, las personas ofendidas a veces razonamos de esta manera: fulano de tal, o ella o él, debe pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. Yo soy la víctima. Ese es su pensamiento central. El cristiano a veces se siente culpable cuando comete un pecado, pero sin embargo no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado cuando alguien peca contra nosotros, pues la percepción de ser víctima eclipsa cualquier sentimiento de culpa. Por lo tanto, este pecado de la amargura es muy fácil de justificar. En segundo lugar, también podemos ver que casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. De hecho, a veces no nos damos cuenta que nuestros mejores amigos íntimos nos alimentan la amargura, porque nosotros llegamos con alguien, un amigo, nos dice: oye, ¿sabes qué? Alguien me ofendió o estoy pasando por esto, y nos dice: no, tú tienes derecho, tú eres una buena persona, tú no te mereces esto, y eso alimenta nuestra amargura. También cobra suficiente valor, si alguien cobra suficiente valor como para decirnos, se vuelve complicado que alguien nos diga: amigo, estás amargado, esto es pecado contra Dios y debes arrepentirte. Da la impresión de que esa persona le falta compasión. Dice: no, esta persona ve que estoy pasándola mal y luego todavía me dice que yo estoy en amargura. Entonces es por eso, como se trata uno de autojustificar, como las personas cercanas a nosotros lo alimentan ese pecado, y si alguien nos reprende nos sentimos con la necesidad de vernos mejor alejados de esa persona porque nos reprende. Entonces esto se vuelve complicado. Entonces vamos a ver más adelante en estos vamos a ver lo que es las consecuencias de la amargura. Vamos a ver varias consecuencias, y yo creo que ya vamos a ir a pausa. Vamos a ir a pausa y vamos a ver lo que son las consecuencias de la amargura volviendo del corte. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio. En instantes, la noticia que abrirá la conversación. No te vayas. Somos mexicanos, somos gente de acción, los mismos que siempre hemos defendido la libertad. Lo hicimos en el pasado, lo hacemos hoy. Creemos en una nación unida, en la dignidad humana, la libertad de expresión, libertad de pensar. Somos gente de valores y a favor de la vida, gente de acción que cree en el libre mercado y el desarrollo sustentable. Marco Cortés, presidente del PAN. Hoy más que nunca defendemos los valores de nuestros fundadores. Acción Nacional, 80 años de acción por México. La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2,000 artistas de todo el mundo, con Canadá y el estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Con la
la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En México, somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Si te encuentras en continuo movimiento, si del norte te vas al sur o del este al oeste, no importa tu ubicación, Radio Fórmula siempre te acompaña. Sintoniza Radio Fórmula Torreón en la 105.9 de FM y en la 740 de AM. Siempre de viva voz. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Bien, estamos de vuelta y recapitulando con este tema del pecado de la amargura. Hemos visto en las Escrituras que Dios nos dice claramente que debemos quitarnos de toda amargura y que hay cosas que acompañan a la amargura y que podemos tratar de observar que la amargura, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, es que brota del corazón, o sea, está arraigada, está enraizada. Y nosotros quizás una de las formas en que podemos motivar a una persona a cumplir el mandamiento bíblico de despojarse, de quitarse toda amargura, es también hablar de las consecuencias de la amargura. Así que vamos a mencionar algunas cosas que la amargura viene a provocar o viene a traer a la vida del creyente o a la vida de una persona que ciertamente ha sido sometida con este pecado y que por muchos años ha guardado amargura en su corazón y que le ha traído ciertamente malas consecuencias, cosas terribles a su vida. Una de las primeras consecuencias con la cual podemos motivar a las personas a abandonar la amargura es que el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Creo que muchos de los que me escuchan y conocen la historia de Job, el patriarca en las Escrituras, saben que Job no tenía la menor idea de que por medio de su sufrimiento el carácter de Dios estaba siendo vindicado ante Satanás. A veces somos muy cortos de vista para ver esta realidad. Hay personas que inclusive identifican a Job como que ciertamente le estaba pasando algo malo porque Dios le quería dar más. No es que Dios le quería dar más a Job. Dios estaba vindicando su glorioso nombre ante su peor enemigo. Y él usó la vida de Job. Veamos lo que dice Job en el capítulo número 10, en el libro de Job, capítulo 10, verso del 1 al 3, dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Puedes notar aquí que Job percibe su situación adversa como el mero hecho de que Dios quiere contender con él, condenarlo, y que como si Dios quisiera favorecer a los malos. No, en ninguna manera. Pero en ese momento de aflicción, Job ve esto y él piensa que, o más bien no puede pensar con claridad acerca de los propósitos de Dios en su vida. Así que esta es una consecuencia. La persona se priva de entender los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. También podemos ver que el espíritu
amargo contamina a otros. Es en este pasaje de Hebreos, que es uno de los pasajes más penetrantes de las Escrituras, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura nunca se queda sola en casa. Es decir, no es un pecado que se contentará con solamente abrazar tu vida y tu corazón y no afectará a alguien más. No, la amargura siempre buscará amigos, siempre será un pecado contagioso. Si no lo detenemos, puede llegar a contaminar a nuestra familia o a nuestra congregación. Seguramente tú, si ya tienes un tiempo en la vida cristiana, te darás cuenta que personas que vivieron en amargura han dañado a la iglesia del Señor. El hecho es de que las raíces ciertamente no se vean. El hecho de que las raíces no se vean no significa que no exista. Es un pecado que se oculta. Allí bajo tierra germinan, se nutren, crecen aquellos malos pensamientos. Y si los brotes salen a la superficie, y no en un solo lugar, sino en muchos. Es decir, tarde que temprano nuestra amargura, vemos que su consecuencia no es que solamente somos afectados nosotros, sino que también nuestros seres queridos, la congregación, el pastor o la familia, son contaminados con la amargura. El escritor de Hebreos advierte que la amargura puede quedar bajo la superficie, alimentándose y multiplicándose, pero saldrá a la luz cuando uno menos lo espera. Y es por eso que tenemos que estar atentos a esto. Aun cuando la persona ofendida y amargada enfrente su pecado de la manera prescrita por Dios, no necesariamente termina el problema de la contaminación. Dice un predicador: los compañeros han tomado sobre sí la ofensa y posiblemente se irriten con su amigo cuando ya no esté amargado. Es decir, que aun cuando nosotros estamos tratando con la amargura ha llegado a nuestra vida, hemos sentido amargura y empezamos a tratarla, debemos saber que ahí no va a detenerse la situación, sino que aún aquellas personas que contaminamos en un determinado momento también se tornarán como enemigos nuestros cuando nosotros tratemos de luchar en contra de la amargura. Otra consecuencia de la amargura es que el espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. Es decir, que aún su vida parezca por ciertos momentos que no tiene sentido, o toma decisiones basadas en presuposiciones equivocadas. Quiero que me acompañe a considerar el Salmo 73, verso 21 al 22. Dice el salmista: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Este salmista nos narra su experiencia cuando vio que la prosperidad de los impíos parecía venir como de parte de Dios, como una bendición de Dios, y este hombre decía: ¿por qué si yo he tratado de ser justo? ¿Por qué vienen cosas difíciles a mi vida? Pero como lo habíamos dicho anteriormente, no desconocemos a veces los propósitos de Dios y también empezamos a perder perspectiva respecto a las decisiones que en el día a día tomamos, porque empezamos a actuar y usted ve, el salmista dice: era como una bestia delante de ti. O sea, nuestra conducta humana se viene a reducir como a la de un animal, porque en nuestro corazón sentimos punzadas, hay amargura en nuestra alma y empezamos a tomar decisiones equivocadas. Tales decisiones no provienen de Dios y generalmente son legalistas o juzgan a otros de una manera muy severa. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en norma de vida, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. Nótese lo que pasó con Job.
En su amargura culpó a Dios de favorecer los designios de los impíos, como lo vimos ahorita en Job 10:3. Hasta lo encontramos aborreciéndose a sí mismo en Job 9:21. En el afán de buscar alivio o venganza, quien está amargado invoca los nombres de otras personas y exagera o generaliza diciendo, no, todo el mundo está en mi contra, nadie me comprende, yo necesito, como dicen algunos, amor, comprensión y ternura, ¿verdad? Y hacen esto pensando como si el mundo girara alrededor de ellos, pero no es así. Cuando la amargura llega a ser norma de vida para una persona, esta por lo general se vuelve paranoica e imagina que todos están en su contra, que nadie lo quiere. Esas son las consecuencias de abrazar el pecado de amargura. Y a veces tenemos soledad, ciertamente, por causa de ello. También el espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. Y yo cuando analizaba esto decía, qué complicado es este pecado. ¿Cómo es posible que un espíritu amargo se disfrace como de sabiduría? Es notable, y ahorita vamos a ir al libro de Santiago en las Escrituras, que emplee la palabra sabiduría en el capítulo 3 y del verso 14 al 15, al hablar de algunas actitudes, de las actitudes más carnales de la Biblia. La amargura bien puede atraer a muchos seguidores. ¿Quién no desea escuchar un chisme candente acerca de otra persona? Dice Santiago 3:13 al 15, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Observe que él está apelando a una virtud, pero dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, aquí está la amargura, y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, hacemos juicios equivocados de la realidad. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. De tal manera que un corazón amargado empieza a crear sus propias realidades y empieza a darse o se considera a sí mismo como una persona sabia y entendida. Y eso es peligroso. La causa que presentó, por ejemplo, Coré, pareció justa a los oyentes, tanto que 250 príncipes renombrados de la congregación de Israel fueron engañados por sus palabras persuasivas. Aquellos que conocen la Biblia recuerdan a Coré y a sus hijos, a su familia. A pesar de que la Biblia aclara que el corazón de Coré estaba lleno de celos amargos, ni los más preparados del pueblo de Israel pudieron notar que la base de su sabiduría, entre comillas, era un corazón amargo. También, en quinto lugar, la consecuencia de la amargura es que el espíritu amargo da lugar al diablo. En Efesios 4:26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tengo aquí un dicho o una frase que nos trata de describir cómo se trabaja a veces cuando hay enojo, resentimiento. De hecho, ahorita nos preguntaban que si el resentimiento era la causa de la amargura. Podemos decir que lo alimenta o crea o le da fundamentos o le da un espacio en donde la amargura se desarrolle, ¿verdad? El resentimiento, dice, una persona que se acuesta herida se levanta enojada. Y si se acuesta enojada, se levanta resentida. Y si se acuesta resentida, se levanta amargada. Si podemos ver, es un descenso el que ocurre. Nos pasa una situación, nos sentimos heridos, nos enojamos y luego después empezamos a darle replay a esa situación, ¿verdad? Estamos repitiéndonos una y otra vez aquello que nos pasó y empieza a haber resentimiento y total, nuestra vida viene a ser amargada. El diablo está buscando a quien devorar. Pablo nos exhorta a perdonar. Dice, para que no gane ventaja alguna, es decir, Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto lo dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Satanás
emplea cualquier circunstancia para dividir al cuerpo de Cristo. Y yo creo que ustedes no me dejarían mentir. Si ustedes asisten a una iglesia, seguramente a veces algún hermano, ya sea intencionalmente o sin intención, le ha ofendido, y Satanás aprovecha estas cosas para que usted se enoje, para que usted esté resentido y para que usted, con el paso del tiempo, esté amargado. Ahora, la amargura, también en sexto lugar, la amargura puede causar problemas físicos. La amargura está ligada al resentimiento, y el término que proviene en la palabra resentimiento es decir de nuevo. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien, se despierta varias veces durante la noche. De hecho, muchas veces que la persona dice, yo no sé por qué tengo insomnio, a veces está resentida esa persona, y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora. Es un círculo vicioso donde no duerme bien, no se siente bien al siguiente día, no encuentra una solución para el espíritu de amargura, y de hecho a veces andan buscando en otras cosas, pero no están examinando su corazón. A veces van al médico y de hecho toman pastillas y no resuelven el problema. Y nosotros no estamos en desacuerdo en que usted vaya al médico. Hay cosas que definitivamente el médico, por su experiencia, por sus estudios, seguramente ayudarán a tomar una pastilla, pero en el caso de la amargura no es gripa, no es un dolor de cabeza meramente, es una punzada en el corazón. Las personas están sufriendo una gran depresión hoy en día, y otros acaban hasta con úlceras o con enfermedades a causa de las consecuencias de la amargura. En séptimo lugar, el espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. En el contexto de Hebreos, que hemos leído ya en varias ocasiones, los lectores estaban a punto de volver al legalismo y a no valerse de la gracia de Dios para su salvación. Entonces, una persona amargada se dice a sí misma que no puede, y ciertamente no puede. Por eso la Biblia nos llama a que descansemos en la gracia de Cristo. Y la persona amargada sigue la misma ruta, porque la amargura implica vivir con recursos propios. O sea, estamos hablando de la carta de Hebreos, de ser legalista. Ellos piensan que ellos tienen que salir adelante, que ellos llevan su campeón dentro, y es de la manera en que ellos saldrán de ese pecado, pero no es así. El trabajar con recursos propios y no con la gracia de Dios no nos llevará a una victoria, sino a una derrota. Tan fuerte es el deseo de vengarse que no permite que Dios, por su maravillosa gracia, obre en la situación. También el camino de la amargura es el camino del quebrantamiento. Rápidamente podemos ver en Jeremías, capítulo número 4, verso 18, 22. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo, dice el Señor, es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Cuando una persona ha sido amargada, cuando una persona comete este pecado, está en este pecado, el camino por el que ha tomado este camino de la amargura es el camino del quebrantamiento. Entonces, no debería, o debería esto animarnos a nosotros a abandonar el pecado de la amargura, porque lo que nos espera es el quebrantamiento. También el camino de la amargura es el camino del no servicio o del servicio indolente. Muchas personas que han sido presa de este pecado ciertamente lo cometen, no han hecho caso de tratar el pecado de la amargura en su corazón. Son personas que no pueden servir en la iglesia. Son personas
que han dejado de hacer ciertas cosas porque ellos ya no pueden soportar ni la más mínima ofensa. O hay personas que empiezan o que dicen, bueno, reciben la ofensa y hacen un servicio, pero lo hacen de una manera indolente, sin gozo, sin el deseo de servir al Señor, y están afectando a la iglesia aún en ese servicio. Una persona con amargura debe confesar su pecado y debe buscar ayuda. Vamos a tener una pausa y vamos a regresar para tener el cierre de esta conversación y esta charla, y vamos a ver la solución divina para la amargura. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorias. ¿Te ofrecen droga? Escucha esto. Si te metes coca, te pueden dar convulsiones. El fentanilo podría dejarte en estado de coma. Una tacha te puede matar de un infarto. Y la piedra de un derrame cerebral. Ahora lo sabes. Si necesitas ayuda, busca la línea de la vida de Conadic en Twitter y en Messenger de Facebook todo el día, todos los días. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Discos Orfeón le invita a celebrar nuestras fiestas patrias y le ofrece la más grande colección de música ranchera. 15 álbumes con 3 CDs cada uno y con 60 grandes éxitos de sus artistas favoritos en sonido estéreo digital. 60 temas de Pedro Infante, Lola Beltrán, Jorge Negrete, Amalia Mendoza, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas, Cuco Sánchez, Mariachi de Silvestre Vargas, Antonio Briviesca y muchos artistas más. Son 15 álbumes con 3 CDs y 60 temas cada uno a un precio de oferta y que no se volverá a repetir. Pídalos ahora mismo al 800-767-3366. Es calidad. Orfeón. Citas memorables. La esperanza y la paciencia son dos soberanos remedios para todo. Son los más seguros y los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos en la adversidad. Richard Burton, actor británico. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. Que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Bien, regresamos ahora con ustedes la solución divina para la amargura. ¿Cómo es que Dios ha puesto una solución a la amargura? Dice Isaías, capítulo 38, verso 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
Y vamos a regresar para terminar a este texto, pero es muy importante ver que ciertamente la amargura puede verse como un pecado ciertamente muy horrible, y lo es, porque es profundo, daña nuestras vidas, nos puede dañar en el trabajo, en donde quiera que nos desenvolvemos. Es importante para nosotros, para poder salir de la amargura, establecer la santidad como una meta para nosotros. Como en todos los casos de pecado, más vale prevenir que tener que tratar con las consecuencias devastadoras que el pecado siempre deja como herencia. El escritor de Hebreos dice también: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La mejor manera de prevenir la amargura es seguir y buscar la paz y la santidad, asumir un compromiso serio delante de Dios, de ser santo, pase lo que pase, cualquiera que sea tu circunstancia, te esté yendo bien, te esté yendo mal, debemos buscar que Dios nos ayude y nos enseñe para vivir vidas santas. Ahora, la amargura es un pecado contra Dios. En Deuteronomio, donde vemos, 29:18, dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Así que si vamos a ser santos, tenemos que ver la amargura como un pecado contra Dios. También tenemos que perdonar al ofensor. En el mismo contexto donde Pablo nos exhorta a librarnos de toda amargura, nos explica cómo hacerlo. Dice: perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es lo que dice Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32. Nosotros debemos perdonar al ofensor y claro, yo sé que algunas personas, como lo habíamos dicho al principio, ciertamente pueden tener razón de enojarse contra alguien, de molestarse, de sentirse ciertamente agredidos porque una persona fue injusto o fue injusta con nosotros. Pero la Biblia enseña que el camino para librar esta batalla con la amargura, uno de los que tenemos que tomar es el perdón al ofensor. El perdón no es tolerar a la persona ni el pecado. Es decir, cuando hablamos de perdón, hay personas que piensan que tenemos que consentir, aguantar o no prohibir o estar soportando todo el tiempo. Eso no es perdón. No es fingir que la maldad no existe, ni es intentar pasarla por alto así nada más. No. Permitir es pasivo, mientras perdonar es activo. Cuando la Biblia habla de perdón, en el griego original hallamos que esta palabra literalmente significa mandarlo fuera. Activamente estoy enviando el rencor afuera, es decir, estoy poniendo toda mi ansiedad sobre Dios. El perdón no es simplemente olvidar, ya que eso es prácticamente imposible. Es olvidar voluntariamente, es no tomarlo en cuenta con determinación. Eso es el perdón. El resentimiento tiene una memoria como una grabadora y aún mejor, porque la grabadora repite lo que fue dicho, mientras que el resentimiento hace que cada vuelta a la pista se vuelva más profunda. De hecho, hay ofensas que no son, vamos a llamarle, tan graves, pero cuando ya estamos resentidos, una ofensa de ese mismo impacto, en realidad lo sentimos como la más grande ofensa. La única manera de apagar la grabadora del resentimiento es perdonando. Ahora, el perdón no absuelve al ofensor de la pena correspondiente de su pecado. A veces, cuando nosotros hablamos de perdonar, y hay personas que se les figura que ya le estamos liberando la culpa y la responsabilidad a la persona. No, lo que estamos haciendo cuando nosotros perdonamos, en realidad nos estamos ayudando a nosotros mismos para que en nuestro corazón no haya amargura. Entonces, cuando entendemos que una persona ha hecho injusticia, ciertamente debemos asegurar, como dice el salmista, el Señor hace justicia y su juicio a favor de todos los oprimidos.
Así que el castigo a veces está tanto en las manos de la autoridad, o el castigo de las personas que nos han ofendido y que nos han ofendido delante de Dios. Dios es el que es justo. Nosotros no tenemos por qué vengarnos. Así que el perdón no lo absuelve a Él delante de Dios, pero nos ayuda a nosotros a no estar bajo la amargura. El perdón tampoco es un recibo que se da después de que el ofensor haya pagado. Yo meditaba en esto y realmente, querido que nos escuchas, cuando nosotros hemos sido ofendidos, no sé si a veces tú tienes esa expectativa, creo que sí la has tenido, de que dices, ojalá alguien le dé el pago que merece, ojalá le llegue una piedra más grande, que lo descalabre más feo de lo que él hizo conmigo. Esa no es una actitud cristiana. Y decir que el perdón es un recibo, es decir, bueno, siempre y cuando yo vea que él pague, entonces yo lo doy. No debemos retener el perdón, porque si no estamos siendo amargosos, este pecado nos está abrazando y la amargura está en nuestro corazón. Así que no debemos esperar que la persona reciba un pago justo para entonces ahora sí darle el perdón. Ahora, el perdón no necesariamente tiene que ser hecho, ser conocido al ofensor. Dice, en muchos casos el ofensor ha muerto, pero el rencor continúa en el corazón de una persona herida. Tener que perdonar un gran mal mientras el ofensor no lo merezca representa una excelente oportunidad para entender mejor cómo Cristo pudo perdonarnos a nosotros en Cristo, cómo el Señor nos ha perdonado en Cristo. Así que todo esto que estamos diciendo nos provee la solución divina para la amargura. Ahora, yo quiero que examinemos un poco lo que el texto que habíamos citado de Isaías 38:17 dice: a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahora, la solución que Dios ha dado a la amargura contra este pecado, el antídoto, no se encuentra en un manejo psicológico, en mira, tú eres bueno y las personas son injustas. De hecho, ya vimos que eso lo alimenta más. La solución se encuentra en el perdón de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Todos los días deberíamos exponer, sobre todo si eres un creyente, deberías exponer tu vida ante la cruz de Cristo. Cuando quiera brotar la amargura o alguno de sus compañeros, recuerdas que sus compañeros son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Cuando quiera brotar todas estas cosas, recuerda que todas estas cosas son pecados. Y a veces hemos pecado de esta manera. Es mi pecado. Y si tú eres cristiano, debes saber que ese pecado lo llevó a mi Señor a la cruz. Y mis pecados infligieron tanto dolor a mi amado que su vida entregó. ¿Permaneceré acaso sin arrepentimiento? ¿Permaneceré duro de corazón? En ninguna manera. Se requiere un compromiso profundo con Dios a fin de no caer en la trampa de la amargura. Cristo mismo nos dará los recursos para vivir libres de este pecado. Considera lo que hemos hablado en esta noche. Estamos prácticamente cerrando esta charla, pero quiero que consideres lo que dice también en Romanos 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis,
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a terminar con esto. Deseamos de todo corazón que haya nutrido tu vida el ver la amargura desde la perspectiva bíblica y ver la solución que Dios ha puesto para nosotros. Si tú no eres creyente, ya sea que estés amargado o no, la solución de tus pecados se encuentra en la cruz de Cristo. Te dejamos un canto para seguir reflexionando en cuestión de este tema y que Dios te ayude. Que el Señor les bendiga. Aquella cruz y cargó